civil del gran desafío que es darle educación de calidad a todos nuestros niños y nuestros jóvenes. Bien, seguimos en el tema de la educación con algo por supuesto que es súper preocupante. En un 32% aumentaron las denuncias por agresión sexual en los colegios. Esto según las cifras de la Superintendencia de Educación. Solo el año pasado se recibieron 132 denuncias. Para conocer más detalles, estamos justamente con el superintendente Sebastián Izquierdo. Superintendente, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo digo que es un tema preocupante, pero le hago la primera pregunta. ¿Es positivo de que se está denunciando? Y ahí hay una pregunta entre medio. ¿Se está denunciando más este tipo de agresiones? Efectivamente, hemos visto un crecimiento alrededor de un 30%. Para ponerlo en orden de magnitud, la Superintendencia de Educación está recibiendo alrededor de 12.500 denuncias y esto es solamente el 3%. Y ese 3% vimos que aumentó en un 30% y en realidad, si bien los casos son graves, siempre son preocupantes, creemos que es positivo cuando la ciudadanía hoy día está haciendo este tipo de denuncias, siendo que está mandatada por ley. Cada vez de saber un caso de abuso sexual al interior de un colegio, la comunidad está obligada a avisarle al Ministerio Público, a Carabineros de Chile dentro de 24 horas, como también a la Superintendencia. Eso es importante, obligada por ley. Y ahí le quiero consultar también, porque generalmente muchos casos, desgraciadamente, de agresiones anteriores, que podrían hasta prescribir en la justicia, siempre se decía que no confiaban en que la denuncia a través del colegio, a través de la comunidad escolar, tuviera efecto por A, B, C o D motivo. ¿Ha cambiado esa situación? ¿Ha cambiado esa mentalidad de que finalmente para qué denuncio si no voy a conseguir nada? Totalmente. Desde el año 2012, en el primer gobierno del presidente Piñera, se formó la Superintendencia de Educación Escolar. Hoy día también estamos viendo parvularia. Por lo tanto, cada denuncia que nosotros hoy día estamos recibiendo va a terminar en un acta, con una formalidad si es que encontramos algo, alguna infracción por parte del establecimiento. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, en el año 2018 en este tipo de situaciones? Cuando un establecimiento educacional, por ejemplo, no tiene un reglamento interno con protocolos adecuados, con el encargado de ejecutar este tipo de protocolos para prevenir este tipo de situaciones, la superintendencia va a terreno y fiscaliza, incluso está aplicando multa a los establecimientos educacionales que no cumplan con la normativa. ¿Cómo tiene que estar conformado un protocolo de prevención? Bueno, debe ser, lo que busca en realidad, uno, es que ese protocolo no esté guardado en el cajón. Comúnmente... Primero que todo, se aplique. Que se aplique, eso es lo clave. Y que lo conozca la comunidad, cosa que sepa claramente cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Todo protocolo debe tener los plazos, debe tener un encargado, debe tener las sanciones acorde a la infracción y adicionalmente deben tener protocolos de acción. Entonces, cuando este tipo de situaciones sucede en un establecimiento educacional, nosotros como superintendencia vamos y revisamos que realmente esté todo en el protocolo y se haya actuado de esa manera. En caso contrario, nuevamente la superintendencia tendrá que aplicar multas y como también en este tipo de casos de abusos sexuales, lo que nosotros también hacemos es resguardamos que esto se haya avisado al Ministerio Público Carabinero. En caso contrario, nosotros como superintendencia lo realizamos. Ese es el punto. ¿Cuál es la coordinación que tiene la superintendencia en este tipo de casos con Carabineros o el Ministerio Público? Y ahí también, dentro de la consulta, ¿a quién se recurre primero? Al Ministerio Público, a Carabineros, de todas maneras, porque son ellos los que tienen que investigar este caso que es tan grave. Pero finalmente es más bien simultáneo, ¿no? Simultáneamente, sí. Y muchas veces el Ministerio Público nos pide información a nosotros y nosotros a la inversa también. Es decir, existe una coordinación con este tipo de situaciones, que estamos hablando alrededor del 1,5% de todas las denuncias, que son sumamente graves porque son abusos sexuales. A ver, ¿cuáles son los casos más comunes? Lo que se ha ido reiterando en este tipo de denuncias, que decimos, la buena noticia es que se está denunciando. La mala noticia es tener que denunciarlos, es decir, que existan. ¿Cuáles son los casos más comunes y de alguna manera ir entendiendo cómo se está dando una radiografía de la agresión sexual? Muchas de las denuncias que nosotros recibimos de carácter de connotación sexual son más bien entre pares y sobre todo en edades de niños más chicos, que en realidad son juegos sexuales, entre ellos propios de la edad. Por lo tanto, uno despejando ese tipo de denuncias, uno llegaría a casos un poco más complejos, que estamos hablando de la mitad, 1,5% de todas las denuncias, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la normativa y nos preocupamos no solamente del bienestar del afectado, dándole apoyo psicológico, el establecimiento, nosotros le exigimos al establecimiento, sino también de las personas que están haciendo este abuso sexual. Y ahí también nos preocupamos de ayudar a que exista una etapa formativa, porque generalmente estamos hablando de niños. Vamos a conversar de eso también, superintendente, pero me quedo con esa primera parte de los casos, donde se llegan a juegos, donde muchas veces el niño o la niña no entiende que está haciendo algo malo, o que puede terminar en algo muy malo.
¿Cómo se trabaja en eso? Porque también lo que se ha generado en algunas ocasiones es la expulsión como medida sancionatoria, como medida de dar a entender de que está haciendo algo malo, pero se ha descubierto de que no es la mejor opción, de que finalmente termina empeorando las cosas. Totalmente de acuerdo. Nosotros como superintendencia velamos en realidad porque existe un proceso formativo. Por lo tanto, dependiendo de la gravedad del asunto, nosotros conversando con el establecimiento educacional siempre tratamos de buscar una mediación y ver cómo estos protocolos en realidad pasan de ser punitivos y avanzan en una etapa más formativa. Y ahí nosotros como establecimiento, o sea, como superintendencia, velamos por qué eso ocurra. A ver, la formación es relevante acá y es clave para poder evitar este tipo de hechos. Pero ¿qué pasa cuando la agresión de tipo sexual viene desde los profesores, desde las autoridades, desde la administración o personal de los establecimientos educacionales? Aquí ya hay un problema porque la formación puede ir para los niños, pero evidentemente no se puede prevenir a ciencia cierta o de manera efectiva a lo que son el resto de los adultos acá. Cuando esto ocurre, nosotros como superintendencia propiciamos a que los establecimientos educacionales aparten a aquel adulto de esos niños y los pongan a hacer otro tipo de labores, mientras dura el proceso de investigación. Y una vez que el Ministerio Público investiga, ahí claramente estaríamos frente a un delito y ahí son otro tipo de consecuencias para la persona que cometió dicho delito. Y mientras el Ministerio Público investiga, que puede tomar tiempo evidentemente, ¿cuál es la situación que tiene, no solamente me quedo con los profesores, sino aquellos adultos que están relacionados con la comunidad educativa? Porque por un lado se dice hay que aislarlos, pero por otro todavía son inocentes. Entonces evidentemente se puede dar el caso de que no sean culpables y finalmente quedan totalmente, de alguna manera, siendo parias de ese lugar. Totalmente de acuerdo, son todos inocentes hasta que se muestre lo contrario, pero uno tiene que velar también por la educación de todos los niños, por lo tanto uno tiene que sopesar ambos puntos de vista y nosotros como superintendencia propiciamos a que ese adulto, sin desmerecer su labor, sea apartado de aquel estudiante y se dedique a otra labor que no necesariamente es peor que la labor que está hoy día ejecutando. Pero se mantiene dentro de la comunidad escolar. Se mantiene mientras se investiga. Ya. Los tiempos de investigación, ¿cómo han ido variando? ¿Se demora mucho? ¿Hay plazos definidos, ya sea por ley, ya sea por el trabajo que se ha coordinado con la superintendencia y Carabineros y el Ministerio Público? Nosotros como superintendencia estos casos los llamamos casos críticos, por lo tanto actuamos de la manera más rápida posible. ¿Son urgentes? Son urgentes. Efectivamente, cada vez que nos llega este tipo de situaciones, nosotros le damos 24 horas al establecimiento educacional para que nos dé todos los antecedentes, porque necesita escuchar al establecimiento como también al afectado, y luego nosotros vamos en terreno con esos antecedentes a ver que realmente lo haya sucedido y informamos a la comunidad de cuál es el veredicto por parte del superintendencia. Todos los casos son distintos, pero ¿cuánto puede ser el promedio de tiempo de esa investigación? En los casos críticos estamos actuando nosotros como superintendencia dentro de 5 días. 5 días ya se tiene de alguna manera una luz, una situación clara. También cómo se va trabajando con la comunidad escolar cuando hay este tipo de denuncias, cuando se hacen públicas. Ahora sabemos también que hay un elemento adicional que tiene muchos beneficios, pero también es bien problemático. Las redes sociales, internet, los rumores que pueden ir surgiendo entre la misma comunidad educativa, no solamente de los alumnos y alumnas, sino también de los papás que de alguna manera pueden ir afectando la investigación que puede durar 5 días y de alguna manera generando una fama que muchas veces puede terminar siendo totalmente inmerecida. Totalmente de acuerdo. Yo creo que y estamos propiciando por parte de la superintendencia, mediante la dictación de una circular, que creemos que cuando se está realizando un proceso en curso con una investigación de este tipo, creo que la información a la comunidad es muy importante y sobre todo a la familia del afectado. Por lo tanto, dentro de los protocolos nosotros estamos sugiriendo que exista claramente los pasos de información a la comunidad con el propósito de poder así bajar este tipo de ansiedad e incertidumbre que generan toda la comunidad y tenerlo a todos muy bien informados. ¿Cómo se maneja esa información? ¿No se puede dar toda la información? ¿Se entrega con especialistas? ¿Cuál es un poco el tratamiento? Bueno, como te comentaba anteriormente, todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario, por lo tanto nosotros como superintendencia resguardamos la confidencialidad del afectado como del denunciante mientras está el proceso en curso. Primero, para entenderlo bien, no se dicen las identidades, pero sí se habla de un caso. Efectivamente. Y se especifica de qué caso estamos hablando. Efectivamente. Ya. Y eso, de alguna manera, ¿cómo puede ir ayudando? Porque aquí también hay un proceso de formación, desgraciadamente, cuando
cuando se da este tipo de hechos, ahí hay muchos miembros de la comunidad educativa que se dan cuenta que en su propio establecimiento, su propio colegio puede pasar, porque cuando lo vemos al lado, alrededor, dice, bueno, pero le pasa a ellos, por algo será. Cuando lo viven en carne propia, desde el nivel familiar, desde el nivel de los profesores, porque hay que recordar también, aquí es súper complicado lo que puede vivir aquellos que están constantemente educando y tienen que de alguna manera cambiar un poco la visión, lo que es la guía del día a día. Sí, el proceso de información, el proceso de comunicar a toda la comunidad siempre es un proceso sumamente complejo y nosotros como superintendencia creemos que la mejor manera de abordarlo, no existe una receta única, cada proyecto educativo tiene su propia autonomía, pero lo importante es que estén todos informados. Hay algunos establecimientos educacionales que ocupan, por ejemplo, los consejos escolares, los centros de padres, los centros de alumnos, hay otros que hacen reuniones ad hoc, etcétera. Existen diferentes formas de hacerlo, pero lo importante es que a medida que va transcurriendo el proceso de investigación, esté toda la comunidad informada. Esa información también va de la mano con la prevención, usted lo decía, con la formación, con de alguna manera dar a entender que este tipo de hechos desgraciadamente existen y poder evitarlos desde los niños y las niñas especialmente, que son generalmente las grandes víctimas en este punto. ¿Cuál es la visión también de la superintendencia con respecto a lo que se tiene que trabajar en adelante? ¿Hay que actualizar los reglamentos, los protocolos de prevención? ¿Hay que de alguna manera agregar otros factores para que se haga una prevención temprana? Por supuesto. Nosotros como superintendencia estamos trabajando en actualizar nuestras indicaciones frente a los reglamentos internos que todos los establecimientos educacionales, abordando esta temática en particular en uno de sus capítulos, como también en los protocolos de acción. Creemos que la mejor manera de prevenir esto es que toda la comunidad esté informada de cuáles son los pasos, cómo podemos prevenir este tipo de situaciones y poder actuar de manera más rápida posible. A ver, estamos hablando de agresión sexual, pero quiero también ver otro tipo de agresión que está muy en discusión y a buena hora que se discuta, que es la agresión por género. También hemos visto casos donde se ha abierto el debate con respecto a colegios que son menester del Estado, donde hay una separación de hombres y mujeres y se habla de la posibilidad de que sean mixtos. ¿Cómo también se está abordando lo que es la violencia de género? Que entre los niños también se puede dar como pares cuando hay una denuncia de un hecho que termina siendo un juego, un mal juego, pero que evidentemente tiene que ser tratado de una manera bastante más delicada por toda la comunidad. Sí, a ver, cada proyecto educativo hoy día tiene la libertad de hacer un establecimiento ya sea mixto o separado. Lo que sí es importante es que existan manuales de convivencia. Creemos que la convivencia no solamente es entre géneros, sino que también tenemos entre diferentes culturas, etcétera. O sea, como en Chile tenemos muchos desafíos respecto a convivencia. Es más, la mayor cantidad de denuncias que hoy día nosotros estamos recibiendo por parte de la superintendencia es por convivencia escolar. La mitad de ellas es entre estudiantes, ya sea de carácter psicológico o físico, y sobre todo ocurre fuertemente en el segundo ciclo, es decir, de quinto a octavo básico. Claro, ya entrando a lo que es la etapa preadolescente. Efectivamente. Sí, que es justamente lo que más complica, porque cuando hablamos del concepto bullying, que se ha abordado de una buena manera, pero que evidentemente también va mutando, va cambiando, y pongo de nuevo lo que son las redes sociales, lo que son la mensajería a través de los celulares. Ese punto es también una preocupación de la superintendencia y del Estado en general, considerando que las herramientas para ir comunicando van también avanzando de una manera demasiado rápida y el bullying desgraciadamente también va mutando a ese punto. Totalmente de acuerdo. Nosotros como superintendencia quisimos poner el foco en cómo nosotros como institución mejoramos la calidad de la educación. Y es por eso que detectamos que un gran porcentaje de los problemas de convivencia están al interior del aula. ¿Y cómo está ocurriendo al interior del aula? Claramente las redes sociales, los dispositivos móviles han sido un factor que ha ido empujando, propiciando este tipo de convivencia escolar, una mala convivencia escolar, y por lo tanto el desafío que tenemos como superintendencia y la comunidad educativa tiene que incluir estas nuevas tecnologías y así abordar esta problemática de la mejor manera. Para ir cerrando, superintendente, hay modelos internacionales que se están mirando, que de alguna manera pueden dar también una realidad que se ha tratado de una forma distinta y que puede ser un valor agregado aquí en la discusión. Sí, el tema de convivencia o bullying, ciberbullying, existe una amplia literatura internacional respecto a cómo poder prevenir y el Ministerio de Educación actualmente hoy día está trabajando en cómo poder dar orientación a los establecimientos educacionales y así poder disminuir este tipo de situaciones que claramente
impactan directamente en calidad de la educación, porque ¿cómo un estudiante hoy día va a poder resolver una duda matemática si tiene un compañero que le está haciendo bullying? Entonces, claramente, para mejorar hoy día los malos resultados SIMSE que dieron a conocer la semana pasada, este es un aspecto que tenemos que mejorar y así indirectamente mejorar la calidad de la educación. Bien, Superintendente Izquierdo, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.